Y en este punto nos vamos hasta Frankfurt para conocer con detalle los motivos por los que el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 0,05%. Escuchamos ya a su presidente Mario Draghi. Señoras y señores, al vicepresidente y a mí nos complace darles la bienvenida a esta rueda de prensa. Procedemos a informarles del resultado de la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, a la que también ha asistido el vicepresidente de la Comisión, el señor Dombrovskis. En base a nuestro habitual análisis económico y monetario y en línea con nuestras directrices futuras, hemos decidido no modificar los tipos de interés directores del BCE. Tras las decisiones del 2 de octubre de 2014, el mes pasado comenzamos a comprar cédulas hipotecarias bajo nuestro nuevo programa. Pronto también vamos a empezar a comprar valores respaldados por activos. Esto durará al menos durante 2 años. Y junto con la serie de operaciones de refinanciación a largo plazo dirigidas que se van a realizar hasta junio de 2016, estas compras de activos tendrán un efecto considerable en nuestro balance, el cual se espera que avance hacia el tamaño que tenía a principios del año 2012. Nuestras medidas mejorarán el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, apoyará las condiciones de financiación de la zona euro, facilitará la provisión de crédito a la economía real y generará contagios positivos a otros mercados. Por lo tanto, facilitarán aún más las políticas monetarias de forma más amplia y apoyará nuestras directrices de cara al futuro en lo que se refiere a los tipos de interés del BCE y apoyará el hecho de que hay diferencias en el ciclo monetario entre las principales economías avanzadas. Con las medidas que se han aplicado, la política monetaria ha respondido a un panorama de baja inflación, a un ritmo de crecimiento débil y a una dinámica crediticia y monetaria contenida. Nuestra política monetaria acomodaticia apuntalará aún más ese firme anclaje de medio a largo plazo en materia de inflación, en línea con nuestro objetivo de conseguir una inflación por debajo pero cercana al 2%. Conforme todo esto va llegando a la economía, nuestras medidas de política monetaria de forma conjunta van a contribuir a que la inflación vuelva a unos niveles más cercanos a nuestro objetivo. No obstante, de cara al futuro y teniendo en cuenta nuevas informaciones y análisis, el Consejo de Gobierno va a vigilar muy de cerca y va a seguir evaluando estas políticas monetarias y si son adecuadas o no. En caso de que sea necesario hacer frente a un riesgo demasiado prolongado de inflación baja, el Consejo de Gobierno es unánime en su compromiso de utilizar instrumentos no convencionales adicionales que estén en el marco de nuestro mandato. El Consejo de Gobierno ha pedido al personal del BCE y a los comités del Eurosistema relevantes en que garanticen la preparación adecuada de más medidas para que se apliquen en caso de que sea necesario. Permítame explicar ahora nuestra evaluación más en detalle, comenzando con el análisis económico. El PIB real de la zona euro aumentó un 0,1% de forma intertrimestral en el segundo trimestre de este año. Una revisión al alza si lo comparamos con la última estimación. Desde los meses de verano, los últimos datos y estudios han demostrado de forma general un debilitamiento en el crecimiento, en el ritmo de crecimiento de la zona euro.
Esta información se ha incorporado ahora en las últimas previsiones realizadas por instituciones privadas y públicas, las cuales indican una revisión a la baja del crecimiento del PIB a lo largo de todo el horizonte de proyección hasta el año 2016, con un panorama para una recuperación económica modesta, que eso seguirá así. Este panorama está ampliamente en línea con la evaluación actual que hace el Consejo de Gobierno. Por un lado, la demanda doméstica debería verse respaldada por nuestras medidas de política monetaria, por la mejora actual de las condiciones financieras, por el progreso conseguido en materia de consolidación fiscal y reformas estructurales, y por unos precios de energía más bajos, lo que apoya la renta real disponible. Asimismo, la demanda de las exportaciones debería beneficiarse de la demanda de la recuperación global. Por otro lado, la recuperación va a verse todavía dañada por un alto nivel de desempleo, por una capacidad inutilizada considerable y por los ajustes necesarios de los balances tanto en el sector público como en el sector privado. Los riesgos que rodean el panorama económico para la zona euro siguen estando a la baja. En particular, el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la zona euro, junto con unos mayores riesgos geopolíticos, podrían afectar negativamente a la confianza y, sobre todo, a la inversión privada. Asimismo, el progreso insuficiente en materia de reformas estructurales en los países de la zona euro constituye un riesgo negativo muy importante en el panorama económico. Según las primeras estimaciones de Eurostat, el IPC armonizado de la zona euro anual se situó en el 0,4% de octubre de 2014, tras el 0,3% del mes de septiembre. Si lo comparamos con el mes anterior, esto refleja principalmente una contribución ligeramente menos negativa de los precios de la energía y un aumento anual más alto en los precios de los alimentos. Una caída en los precios de los bienes industriales se ha compensado parcialmente por un aumento de la inflación de los precios de los servicios. Según la información actual, y viendo los precios futuros de la energía, se espera que la inflación se mantenga en torno a los niveles bajos actuales en los próximos meses, antes de aumentar gradualmente a lo largo de 2015 y a lo largo de 2016. También este es el panorama que dibuja las últimas previsiones que ahora incorporan la reciente caída grave del precio del petróleo. El Consejo de Gobierno va a seguir evaluando el riesgo de cómo evolucionan los precios a medio plazo. En este contexto, vamos a centrarnos en particular en las posibles repercusiones de la demanda, de la dinámica de crecimiento, movimientos geopolíticos, tipo de cambio y precios de la energía, tal y como y también de nuestras medidas de política monetaria. Si pasamos al análisis monetario, los datos de septiembre de 2014 siguen apuntando a un crecimiento contenido subyacente en el dinero en el sentido amplio, el M3, con un tipo de crecimiento anual que está aumentando moderadamente hasta el 2,5% en septiembre, tras el 2,1% registrado en el mes de agosto. El tipo de crecimiento anual en el M3 sigue viéndose respaldado por sus componentes más líquidos, con un agregado más estrecho, el M1, que crece al 6,2% en septiembre. El tipo de crecimiento de créditos a corporaciones no financieras sigue siendo negativo, en el menos 1,8% en el mes de septiembre, tras el menos 2% en agosto y el menos 2,2% en el mes de julio. De media, en los últimos meses, las redenciones netas se han moderado desde niveles históricamente altos, que fueron los que se
registraron hace un año. El crédito a las corporaciones no financieras sigue reflejando la relación de contagio con el ciclo de negocios, con el riesgo crediticio, con factores sobre el suministro de crédito y el ajuste actual de los balances de los sectores financiero y no financiero. El tipo de crecimiento anual de créditos para hogares se situó en el 0,6% en septiembre tras el 0,5% registrado en el mes de agosto. En línea con la cierta estabilización de los flujos crediticios, el estudio de créditos bancarios de octubre ha mostrado una mejora en los créditos a empresas y hogares. A la vez, no hay que olvidar que el nivel de estándar crediticio sigue siendo muy ajustado si lo comparamos con su perspectiva histórica. Una vez que acabe la valoración integral del BCE, se puede esperar que los balances se fortalezcan aún más para contribuir a reducir las restricciones de crédito y a facilitar el crédito aún más. En resumen, una comprobación cruzada del resultado del análisis económico con las señales provenientes del análisis monetario confirma las decisiones recientes adoptadas por el Consejo de Gobierno para proporcionar una política monetaria acomodaticia y apoyar también el suministro de crédito a la economía real. La política monetaria se centra en mantener la estabilidad de precios a medio plazo y esta política acomodaticia va a contribuir a la hora de respaldar la actividad económica. No obstante, para fortalecer la actividad de inversión, fomentar la creación de empleo y aumentar el crecimiento y la productividad, otras áreas políticas tienen que contribuir a ello de forma decisiva. En particular, la legislación y aplicación de reformas de los mercados de productos y de los mercados laborales. Esto tiene que ganar ritmo en varios países. La aplicación efectiva de las reformas estructurales aumentará las expectativas de mayores rentas y animará a las empresas a invertir más hoy y a avanzar en la recuperación económica. En lo que se refiere a las políticas fiscales, los países con desequilibrios fiscales no deben cesar con los progresos conseguidos ahora mismo y tienen que seguir con lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A lo largo de todos los pasos en el marco adecuado, este pacto tiene que ser el punto de anclaje para restaurar la confianza en las finanzas públicas. Esto tiene que permitir a los gobiernos afrontar los costes presupuestarios de las reformas estructurales, apoyar la demanda y conseguir una composición que favorezca el crecimiento dentro de las reformas estructurales. Una aplicación plena del marco estructural, fiscal y de vigilancia de la zona euro tiene que ser esencial para bajar la deuda pública, mejorar el potencial de crecimiento y mejorar la resiliencia que tiene la economía de la zona euro ante posibles shocks. Estamos ahora a su disposición para responder a sus preguntas. Johanna Trick, de MNI. Muchas gracias, señor Draghi. Ha cambiado su declaración inicial, diciendo todo el Consejo de Gobierno, lo que decía antes, hablando ahora de el balance. ¿Esto significa que tienen ahora un objetivo oficial en relación al balance? La segunda pregunta. Todos sabemos que normalmente el BCE prefiere adoptar decisiones con un fuerte consenso. Pero es natural que cuanto más se aventuren en un territorio sin explorar, más difícil va a ser conseguir ese consenso. Me pregunto si ve usted personalmente algún obstáculo importante a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en lo que se refiere a la compra de deuda pública por mayoría simple. Muchas gracias.
Bien, voy a responder a ambas preguntas literalmente leyendo la declaración, porque ahí están las respuestas. A la primera pregunta, si tenemos ahora un objetivo en lo que se refiere al balance, leo: junto con la serie de operaciones de refinanciación a largo plazo que se van a realizar hasta junio de 2016, estas compras de activos tendrán un efecto considerable en nuestro balance, el cual se espera que avance hacia el tamaño que tenía a principios de 2012. Y también apuntaba correctamente que esta declaración inicial ha sido firmada por todo el Consejo de Gobierno de forma unánime. En lo que se refiere a su segunda pregunta, si avanzamos en la declaración inicial y llegamos al cuarto párrafo, no lo tenemos todavía. Bueno, lo siento. Bueno, pero yo sí que puedo ir al cuarto párrafo. Me preguntaba usted si vamos a encontrar cada vez más obstáculos para tomar las medidas necesarias en lo que se refiere al consenso. Bueno, pues voy a leer. Dice, en primer lugar, la primera parte dice: hemos adoptado varias medidas. Estas medidas se espera que tengan un efecto considerable, el cual consideramos que haga que el balance avance hacia esto que he dicho antes. Y luego decimos todo lo bueno que han conseguido estas medidas. Pero luego decimos, no obstante, de cara al futuro y teniendo en cuenta las nuevas informaciones y análisis, el Consejo de Gobierno va a vigilar muy de cerca y va a evaluar si estas políticas monetarias son adecuadas. En caso de que sea necesario, a ver, ¿por qué sería necesario? Hay dos contingencias que tenemos que ver. La primera contingencia es que nuestras medidas actuales no sean suficientes. Y la segunda contingencia es que nuestro panorama a medio plazo para la inflación se empeorase. Pues en estos casos, el Consejo de Gobierno es unánime en su compromiso de utilizar instrumentos no convencionales adicionales dentro de nuestro mandato. Y aquí hay una nueva frase. El hecho de que hoy el Consejo de Gobierno haya ordenado al personal del BCE y a los comités del Eurosistema relevantes a que garanticen la preparación adecuada de nuevas medidas en caso de que se tengan que utilizar si son necesarias. Y esto lo ha firmado todo el Consejo de Gobierno. Brian Blackstone, del Wall Street Journal. Brian Blackstone, Wall Street Journal. ¿Puede explicarnos más qué quiere decir cuando han pedido al personal del BCE y a los comités relevantes del Eurosistema? ¿Esto es algo que lo tienen que hacer porque al final se va a acabar haciendo? Es algo que va a llevar mucho tiempo porque esto es algo nuevo. Esta preparación se hace esperando que al final haya que pasar a la acción. Y quiero volver al tema del balance porque han cambiado lo que han dicho sobre el balance en los últimos 2 meses. Dijeron que querían volver hacia los niveles del 2012 el mes pasado. Dijeron que no había que centrarse mucho en el balance en sí mismo. Ahora vuelven a decir que otra vez hay que volver a centrarse en lo que era el balance en 2012. ¿Por qué estos cambios a la hora de escribir sus objetivos en materia de balance? Gracias. Bien, sobre la segunda parte solo puedo decir que aquí hay una declaración muy explícita que se añade a lo que ha dicho antes. Reitera que el Consejo de Gobierno es unánime y luego da un paso más. Vamos a ver todas estas medidas y estas medidas, sin duda, van a afectar tanto al tamaño como a la composición de nuestro balance. Y por esta razón necesitan una atención muy clara, no solo del personal del BCE, sino también de los comités relevantes del Eurosistema para responder a todo esto. Es decir, hay una variedad de personas involucradas en este análisis.
Algunos dicen, de forma sorprendente, cuando parecía que esto es más un gabinete de un restaurante para preparar todo esto para que funcione adecuadamente. Sinceramente, no he cambiado mucho en lo que se refiere al tamaño del balance. El tamaño del balance, bueno, tamaño del balance y composición, porque a menudo nos olvidamos de la composición. Porque dependiendo de su composición, cada inyección de liquidez va a tener un efecto diferente, tal y como hemos visto con otros experimentos. Y esto importa, por ejemplo, en nuestro caso, sobre todo, importa para el suministro de crédito, dado el estado de nuestro sistema bancario fragmentado. Por eso la composición en este caso es importante. Otros países han demostrado que el tamaño del balance importa por su contagio a otros mercados. Sobre todo la experiencia de Japón dice mucho de las consecuencias que puede tener en otros mercados. Así que todo esto, de hecho, bueno, pues es muy importante. Importa, pero básicamente otra cosa que hay que ver es la correlación que existe entre el tamaño del balance y las expectativas en materia de inflación. Así que hay varias razones por las que importa. Quizá he dado la impresión errónea, pero no creo que haya... Bueno, aquí tengo lo que dije. Sí, lo que dije en el Parlamento Europeo. Dije, se espera que vuelva a la dimensión que tenía a principios de 2012. Esto lo dije en el Parlamento Europeo, en la última comparecencia en el Parlamento. ¿Cuál era su otra pregunta? Bueno, vamos a preguntarles. ¿Se van a reunir? ¿Van a trabajar al respecto? Creo que tenemos mucha credibilidad en lo que se refiere a cumplir nuestros compromisos. Nuestro personal tiene buena credibilidad en hacer lo que se le ha pedido, o lo que se nos ha pedido que hagamos. Aquí dice una preparación pertinente para preparar medidas en caso de que sean necesarias. Usted hablaba sobre esa expectativa. Claire Jones, Financial Times, please. Claire Jones, el Financial Times. Señor presidente, primera pregunta. La semana pasada hemos visto que la Fed ha tomado medidas, también del Banco de Japón, en lo que se refiere a la compra de activos. ¿Cómo afecta esto a usted en sus posibles acciones? ¿Hay alguna lección que puede aprender de las experiencias de los otros dos bancos centrales? Entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué lecciones aprendemos de los otros bancos centrales? Sí, si hay alguna lección por las compras de activos del Banco de Japón, de la Fed, si le influye de alguna manera. La segunda es que se ha dicho que algunos miembros del Consejo de Gobierno no están muy de acuerdo con su forma de dirigir el BCE y que toma decisiones sin que ellos lo conozcan de antemano. No sé si tiene que comentar esta noticia sobre si esto va a afectar a la capacidad de crear consenso. Bien, sobre la primera pregunta, sin duda, todas las lecciones que se puedan aprender son importantes, allá donde se produzcan. Pero cuando uno ve a otros bancos centrales, otras jurisdicciones, no hay que olvidar la profunda diversidad en lo que se refiere a las situaciones
de las condiciones iniciales. Por cierto, hoy hemos hablado de forma bastante extensa sobre la experiencia de otros bancos centrales y hemos hablado también de forma extensa sobre el tamaño del balance, así que todo esto ha formado parte del debate junto con la debilidad del panorama actual, sobre todo en lo que se refiere al PIB y a la inflación. No debemos olvidar que los efectos de la compra de activos depende de las condiciones iniciales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y del Reino Unido vemos muchas diferencias. Una es el tamaño. Triplicaron o cuadriplicaron su balance. En segundo lugar, la estructura de sus mercados de capital. Mario Draghi dice que mantener los tipos de interés en el 0,05% ayudará a controlar la inflación, el acceso al crédito y también para la economía real y en general facilitar